6:55 de la mañana, amigos de Televicentro, desde el foro principal de la ciudad de Quito. Reciban nuestro saludo en Caminar de las Noticias. Hoy miércoles, mi Ali querida y Anita, último miércoles del año. Robert y Anita, amigos televidentes, así es, último miércoles del año, ya se acaba la semana de este año, así que hay que vivirlo con mucha energía para recibir de buena manera a este 2018. Tenemos 3 horas para contarles de informaciones de Ecuador y el mundo, así que bienvenidos, tómense un cafecito en la ciudad de Quito. A esta hora está haciendo mucho frío, hay llovizna, maneje con cuidado por favor. Estamos en fin de año, evitemos las tragedias y los accidentes. Aquí iniciamos. Iniciamos contándoles que en Chimborazo un aparatoso choque entre 2 camiones deja como saldo 2 personas fallecidas y 4 gravemente heridas. Las causas del accidente están siendo investigadas por la Fiscalía. Los 2 conductores se habían dado a la fuga. Las huellas de una nueva tragedia en Alausí marcan la última semana del 2017. Una niña de 5 años y una adulta mayor de 72 perdieron la vida tras el impacto frontal de estos 2 camiones. Accidente de tipología choque frontal excéntrico. Asimismo, lamentamos tener 2 pérdidas humanas, una niña de 5 años aproximadamente y una adulto mayor. 4 personas más resultaron gravemente heridas. Una niña de 7 años se encuentra en terapia intensiva en Riobamba. Según el fiscal, se investiga la causa basal del accidente. Recibiremos del parte policial sin perjuicio de aquello. Fiscalía ya aperturó de oficio una investigación previa por el delito de muerte culposa. Mientras tanto, familiares de las fallecidas piden se realice una prolija investigación del caso. Los heridos habrían estado viajando en el cajón de madera. Demasiada velocidad que ha tenido ese accidente a la niña. Bueno, fue que falleció en la mano de la mamá. Y el otro señor estaba abajo de la llanta y eso en verdad deben investigar. Los 2 conductores tras el accidente habrían huido del lugar. Cuando llegamos al lugar con la intervención de los señores de la fuerza pública, no se encontraban los señores conductores. Abandonado el lugar de los hechos, asimismo ya el personal del Servicio de Investigación y Accidentes de Tránsito se encuentra realizando las pericias y las investigaciones necesarias a fin de esclarecer el hecho. Los cuerpos de las 2 desafortunadas habrían sido trasladados hasta la morgue de Riobamba, donde les practicarán las autopsias de ley. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Vamos a contarles ahora que un motociclista murió tras impactarse contra un taxi. Esto pasó en la vía Salinas, Guayaquil. El fallecido era de nacionalidad colombiana y se presume que el hombre habría invadido el carril causando el accidente. El domingo 24 de diciembre, aproximadamente a las 2 horas de la madrugada, en la vía Salinas, Guayaquil, a la altura de la comuna Río Verde, un fatal accidente de tránsito cobró la vida de una persona que viajaba en su motocicleta. El percance se produjo al impactarse con un taxi que viajaba en dirección contraria. Se presume que el motociclista habría invadido el carril. Por versiones de varios otros conductores dicen que el vehículo, el taxi, de placas YAA 275 venía sentido San Rafael hacia Santa Elena. La motocicleta venía de Santa Elena hacia San Rafael, parece la moto invadió carril y se produjo el choque frontal entre el taxi y el señor motociclista. Producto del accidente, el motociclista falleció. Según los testigos, un camión arrastró la moto, provocando que se prendiera en llamas. El auto, después del choque, quedó abandonado. El chofer habría fugado del lugar. Aparentemente hay un tercer vehículo involucrado, pero dice que personas también indican que el camión arrastra la motocicleta. Producto de lo que la arrastra, se incinera la motocicleta. En las primeras horas de la mañana del domingo, se pudo conocer que el fallecido era de nacionalidad colombiana, identificado como Jaime Rivera Tello, de 27 años. El cuerpo del fallecido fue trasladado hasta la morgue del cantón para que se le realice la autopsia de ley. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Lamentable los accidentes, uno más. Allá en un accidente de tránsito, allá en Manta, dejó una persona fallecida. La víctima se movilizaba en una motocicleta, perdió pista y se estrelló contra el cerramiento de una vivienda. Veamos. Un motociclista murió al estrellarse contra una pared en la zona rural de Manta. La víctima, identificada como Ángel M., de 27 años, de DAC, se movilizaba en la vía Pacoche, Santa Marianita. Altura de la escuela Simón Bolívar, a verificar. Lamentable los accidentes, uno más. Allá en un accidente de tránsito, allá en Manta, dejó una persona fallecida. La víctima se movilizaba en una motocicleta, perdió pista y se estrelló contra el cerramiento de una vivienda. Veamos. Un motociclista murió al estrellarse contra una pared en la zona rural de Manta.
La víctima, identificada como Ángel M, de 27 años de edad, se movilizaba en la vía Pacoche-Santa Marianita, a la altura de la Escuela Simón Bolívar, a verificar un posible accidente de tránsito. Una vez en el lugar, se pudo constatar que una persona yacía sin vida, tendía en el piso, cubierto por una manta. Según versiones de los presentes, ya estaba sin vida. Según familiares, la víctima volvía de cargar gasolina y a unos 100 metros de su vivienda sufrió el accidente. Gasolina acá arriba, compraron un galoncito para irse para Santa Marianita, que iba a hacer un trabajo para allá y ya bajaba, pues ahí yo no sé qué es lo que le pasó aquí, que ahí había un cabo en esa carretera, había un cabo, yo no sé ¿cómo manejó ya? Como dice. Personal del CIAC y agentes civiles de tránsito llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver y recoger indicios que permitan esclarecer las causas que provocaron el siniestro. Lo que indicaron los moradores es que en el lugar el joven ahora Oxiso perdió pista y producto de no usar el casco acaba de fallecer. Hasta la fecha, 38 personas han fallecido por accidentes de tránsito entre Manta, Montecristi y Jaramijó. Sí, pues ya no, pues ya por cómo le llamo a la María, dijo que ya la familia... ¿Se hizo una herida al momento que... Sí, se partió aquí, todo esto se partió, la vista se le hundió para adentro. La última víctima era pescador y deja 2 menores de edad en orfandad. Con cámaras, Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y 2 vehículos colisionaron aparentemente por la impericia de uno de los conductores. El siniestro fue captado por las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana. Un día como cualquier otro y pasamos de esto a esto. Todo ocurrió en el sector del Parque Industrial El Sauce, dejando atónitos a los transeúntes que por el sitio se encontraban. El suceso fue captado por las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana Ojos de Águila. Y en cuestión de minutos llegaron elementos de la ATM para verificar la novedad. Una ambulancia también llegó para confirmar si de este accidente se registraron heridos. Informó Julio César Saona. En menos de 24 horas, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida resolvió 4 muertes violentas registradas el pasado fin de semana. En Quito, 6 personas se encuentran detenidas. El pasado 23 de diciembre, en el sector del Pinar Alto, al norte de la capital, una mujer de 78 años de edad y su hija de 49 fueron encontradas sin vida al interior de su domicilio. Los cuerpos presentaban signos de haber sido agredidas con un objeto contundente y un arma cortopunzante. Las rápidas investigaciones de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASED, determinaron que la posible responsable de este macabro hecho sería una familiar de las víctimas. Una señorita de 22 años, hija y nieta, en este caso de las 2 personas que habían fallecido, en complicidad con su pareja sentimental. Los cuerpos fueron hallados por la propia hermana de la supuesta responsable, quien dio aviso a las autoridades. Y luego de varios allanamientos, la pareja fue hallada en el sector de Tumbaco, al suroriente de la ciudad, donde además se hallaron varias evidencias. Varias prendas de vestir con máculas de sangre. En el mismo lugar, en el sitio del suceso, se encontró las 2 armas homicidas. Hablo en este caso de un martillo tipo combo y de 2 objetos cortopunzantes con los que lamentablemente estas personas fueron asesinadas. Según la autopsia, las mujeres fallecieron producto de laceraciones en el pulmón por las heridas del arma cortopunzante, mas no por los golpes que recibieron. El director nacional de la DINASED explica las posibles motivaciones de este doble crimen. El intento de apropiarse de los bienes, en este caso tanto de la madre como de la abuela. Había existido anteriormente aparentemente un litigio de bienes, el intento obviamente de que esas propiedades ya queden de alguna manera pues a nombre en este caso de la detenida, la señorita Daniela G. Asimismo, en el sector de Sixipamba, en Tumbaco, una mujer de 36 años murió ante la vista de todos sus vecinos a manos presuntamente de su expareja mientras peleaban. Ese día lamentablemente pues se produce una agresión mutua y como le digo, lo curioso del caso era que las personas estaban viendo esas agresiones, que cuando ya degeneró, lamentablemente, pues
en agresiones ya con un arma cortopunzante, es la misma población, el mismo barrio el que interviene y detienen en este caso al agresor. Lamentablemente la señora Tipantiza fallece producto de esas heridas. Esto mientras que el domingo 24 de diciembre un taxista murió asesinado al interior de su vehículo en el sector del Comité del Pueblo. Lamentablemente le opone resistencia a ese robo y es victimado en este caso por 3 personas dentro del mismo taxi. Quienes posterior abandonan el cuerpo en el sector de La Delicia para luego ser rápidamente capturados por la Policía Nacional. Estas personas dejan abandonado el vehículo y tratan de huir lanzándose a una quebrada. Los 6 presuntos autores de estos 4 homicidios se encuentran a órdenes de las autoridades. En Quito informó Adriana Rojas. Y Fiscalía ordenó prisión preventiva para el propietario del restaurante donde se produjo la deflagración el pasado 24 de diciembre, además de solicitar la reparación integral para las víctimas de la explosión. 2 son los presuntos delitos por los que se investigará al propietario del restaurante donde se produjo la deflagración. Para la formulación de cargos se contempló las denuncias de los familiares de los fallecidos y el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de Quito. El de homicidio culposo, establecido en el artículo 145, inciso primero del COIF, en la cual se establece una pena de 3 a 5 años. Almacenamiento indebido del GLP, establecido en el artículo 264 del COIP, en la cual se establece una pena de 1 a 3 años. Además, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el representante legal del establecimiento, junto a la petición de la reparación integral para las víctimas de la explosión. La retención de las cuentas, en este caso de la persona natural y de la persona jurídica, en virtud que se ha formulado cargos a la persona jurídica. Y por último, como medida cautelar, es las contempladas en el artículo 550, numeral 1, esto es ya la clausura del local. Durante los próximos 30 días, mientras se realizan las investigaciones, se podrá apelar esta decisión. A criterio del abogado del acusado, el incidente fue accidental y los cilindros hallados luego de la explosión no eran utilizados en el restaurante. En el segundo piso existían estos gases, pero estaban completamente vacíos. Es decir, no contenían GLP, porque si hubieran contenido GLP y hubiera explotado, hubiera sido un incidente de muchas más consecuencias. Argumentando que durante la inspección realizada por los miembros de la Casaca Roja este año, los cilindros vacíos estuvieron en el sitio. Lo que dice el Cuerpo de Bomberos que son 40 cilindros, es imposible ocultar, es decir, ellos tenían conocimiento que existen estos cilindros de ahí. Pero obviamente, como estaban vacíos, no había ningún peligro ni ningún riesgo para nadie. Mientras tanto, fueron retirados los permisos de funcionamiento del restaurante. Informó Sofía Vintimilla. Los bomberos sofocaron un incendio estructural ocurrido en el sector del Gatazo, en el sur de la capital. El fuego se habría originado en una zona de material de alta combustión dentro de una fábrica de zapatos. La tarde de ese martes, las llamas consumieron el 15% de una fábrica de zapatos ubicada en el sector del Lagatazo, en el sur de Quito. Con 30 efectivos del Cuerpo de Bomberos y tras 2 horas de trabajo, logró controlar el incendio que aparentemente comenzó en el cuarto de máquinas de la fábrica, donde había material de alta combustión. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar tras el siniestro. Los dueños de la industria confirmaron que en el lugar no había personal, ya que se estaban realizando trabajos de mantenimiento. No había nadie al momento que se produjo el incendio, razón por la cual ellos también están intrigados de lo que pudo haber sucedido para que se dé el incendio. Las causas que ocasionaron el incidente están siendo analizadas por la Unidad de Investigación del Cuerpo de Bomberos y probablemente se darían a conocer en las próximas horas. El proceso de investigación se va a llevar el día de mañana para poder establecer las probables causas que produjo este incendio. Como medida de seguridad, las calles donde está localizada la fábrica fueron cerradas al tránsito vehicular, mientras eran controladas las llamas. Con realización de Rafael Hermida, informó Adriana Rojas. Gracias,
Anita Belén por esa información. En otro tema les contamos que arrancó el proceso del juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. El tiempo se acorta y hay expectativa, pues los asambleístas esperan poder concluir con el juicio antes que se declare la ausencia definitiva del vicepresidente. En la Asamblea hay expectativa en torno al mecanismo que se aplicará para impulsar el juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass, pero desde ya se anuncia que será imposible que este juicio se realice este mismo año. Exactamente el tiempo que el vicepresidente necesita para la defensa ya dificulta y ya impide que sea este mismo año. Y es que el retraso dentro de la Asamblea ha provocado que el proceso de juicio se haya paralizado varias semanas y recién antes de finalizar el año el proceso toma impulso. Pero más allá de los días, yo digo, tenemos que tener claro que hay la posibilidad del enjuiciamiento político. Y ahora en la legislatura buscan priorizar el juicio político. Dicen que la Asamblea debe darle una respuesta al país. Lo justo, lo lógico es que el vicepresidente sea enjuiciado políticamente en el seno de la Asamblea Nacional antes que cualquier otra forma de salir del cargo o dejar el cargo, salvo su renuncia voluntaria. Esto a pesar de que el próximo 2 de enero el presidente de la República estaría facultado para enviar una terna de nombres que reemplacen a Jorge Glass en el cargo, aunque acá dicen que ese trámite no es tan fácil, pues se requeriría un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y este proceso les daría tiempo para avanzar a la par con el juicio político. Es que en la Asamblea aseguran que es necesario que este tema quede resuelto. Sí, entendamos, pero también recordemos que en su momento pues el señor vicepresidente pues argumentaba que le había solicitado vacaciones. Todo eso se tiene que analizar pues en las instancias que correspondan. Es también necesario un informe, el informe de la Corte Constitucional. Hay los tiempos. Yo creo que nosotros decimos son 3 meses que ha estado fuera de funciones, pero eso lo tiene que aseverar, lo tiene que comprobar la Corte Constitucional. Una vez que el CALDA inició el proceso de juicio, el pedido pasa a manos de la Comisión de Fiscalización, que tiene 15 días para emitir un informe. Después de ser notificados, tienen 5 para convocar al vicepresidente para que entregue sus pruebas de descargo. Este plazo no puede ser acortado. Lo que sí anuncian es que el vicepresidente, en caso de ser llamado al Pleno para su defensa, deberá acudir personalmente. Por tanto, la justicia ecuatoriana deberá aceptar que el señor vicepresidente, a través de un salvoconducto, venga acá a la Asamblea y presente personalmente las pruebas de descargo. Así, en la Asamblea se dibujan 2 posibles escenarios en torno al futuro político del vicepresidente Jorge Glass. En el corto plazo, conoceremos cuál es la salida que escoge el Ejecutivo ante esta situación. Informó Javier Gallo. En horas de ayer tarde de este 26 de diciembre, el Consejo de Administración Legislativa remitió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional el proceso de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Durante 5 días, esta mesa legislativa deberá tramitarlo. Miremos. Solo 4 de los 7 legisladores que integran el Consejo de Administración Legislativa asistieron a la sesión convocada para conocer el informe de admisibilidad de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass, remitido por la Corte Constitucional, por lo que con 4 votos a favor, el CAL dio paso al inicio del proceso de enjuiciamiento. El inicio formal del juicio le corresponderá a la Comisión de Fiscalización darle el plazo de 5 días al vicepresidente para que se defienda por sí mismo o a través de su abogado y presente las pruebas de descargo. Finalizado el plazo de 5 días, la comisión puede, dentro de 5 días, emitir el informe para que el Pleno se pronuncie. Ante ello, el legislador Luis Fernando Torres señala que es muy difícil que se dé la audiencia de juicio político antes del 2 de enero, fecha en la cual se cumplen los 90 días que Glass está fuera del cargo, por lo que indica que el debate gira en torno a quién tiene la potestad de declarar el abandono de la vicepresidencia. ¿Declara la Corte Constitucional o simplemente declara el presidente Moreno? La Constitución no da una respuesta clara. Aborda el abandono de funciones en el caso del presidente. No habla del abandono de funciones del vicepresidente. Considerando los estrechos tiempos y para que se dé el juicio político en contra del vicepresidente Glass, añade que el presidente Lenín Moreno no tiene la obligatoriedad de enviar la terna a la Asamblea Nacional para elegir al nuevo segundo mandatario inmediatamente cumplido los 90 días. Bien podría esperar 15 días, 20 días, y allí habría la opción
de que el juicio político pueda terminar sin ningún tipo de tropiezo jurídico. Pero esa es decisión, por supuesto, del presidente de la República. Los miembros del CAL culminaron indicando que como interpelantes del juicio político, además de Roberto Gómez, proponente del mismo, podrían ser un miembro de cada bloque que participó en el planteamiento de esta acción el pasado 5 de noviembre, adelantando que por la Alianza País podría ir Marcia Aguirre. En Quito informó Adriana Rojas. Y la Contraloría General del Estado negó el recurso de revisión solicitado por el vicepresidente Jorge Glass, con la que da paso a que la Asamblea Nacional ejecute la destitución del segundo mandatario. Esta decisión se acoge presuntamente por carecer elementos de descargo. La sanción fue impuesta luego de la presentación de un informe que estableció una serie de anomalías en la concesión del bloque Cinde en la Amazonía, en la que estuvo a cargo el segundo mandatario. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional autorizó formalmente el juicio político contra Jorge Glass. Ahora el trámite pasará a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Vamos a analizar este tema. Nos acompaña Andrés Jaramillo, como de costumbre, el editor político de la sección del diario El Comercio. Mi querido, te mando un abrazo grande para ti. Un buen año. Espero que las navidades hayan sido llenas de dicha y de la familia. Vamos a entrar de lleno. ¿Le queda tiempo a la Asamblea para procesar esto? Roberto, amigos, amigas, buenos días. En realidad no. El 2 de enero Jorge Glass perderá el cargo por ausencia definitiva. Sin embargo, hay esta insistencia en el juicio político. Recordemos que desde el 7 de noviembre, Roberto, el Consejo de la Administración Legislativa tenía tiempo para poder tramitar este proceso. Más o menos como cuando tenemos 3 días de feriados y el domingo en la noche queremos hacer las tareas de la universidad, Roberto. Sin duda. Ahora, si no hay poco tiempo, ¿hay tiempo para que Lenín Moreno envíe terna de reemplazo de Jorge Glass? La ley no establece, no especifica el tiempo para que se pueda enviar esa terna. Por eso lo más probable es que el anuncio se haga coincidir con la campaña electoral de la consulta popular. Si es que el nombre es de amplia aceptación entre la ciudadanía, eso podría catapultar la imagen del gobierno y por tanto el sí en las 7 preguntas de la consulta popular. Bueno, ¿y cuáles serían los criterios entonces que están hablando ya en el Palacio Presidencial? Fíjate que en un principio lo que se decía es que debería tener un equilibrio, tanto etario, regional y de género, es decir, una mujer joven y de la costa. Sin embargo, como se han ido dando los hechos políticos, se están evaluando también otros criterios. Por ejemplo, si es necesario que sea una persona del anterior gobierno que tenga la capacidad de alguna forma sostener el conflicto que existe en Alianza País, o incluso pensar en la posibilidad de que en algún momento pueda asumir eventualmente la presidencia si es que el presidente Lenín Moreno no está en ese cargo. Es lo que se está analizando y que lo conoceremos en los próximos días, Roberto. Clarísimo, Andrés, mandarte un abrazo enorme, te deseo lo mejor en este año que viene y veamos qué va a pasar en la política, que siempre candente en nuestro país. Gracias, Andrés. Vamos a continuar con información. El activista político Fernando Villavicencio presentó al presidente de la Asamblea una denuncia sobre una supuesta irregularidad en el manejo petrolero, esto durante el gobierno del expresidente Correa. Para el ex sindicalista hubo un masivo endeudamiento con China y Tailandia. Esto es lo que dijo. Fue antes del mediodía de este martes que el activista político Fernando Villavicencio llegó hasta la Asamblea Nacional con el objetivo de presentar una denuncia sobre supuestas irregularidades en el manejo del petróleo en el gobierno anterior. Allí fue recibido por el titular del Legislativo, José Serrano, con quien se mantuvo reunido por varios minutos y a quien le entregó más de 4.000 hojas, que serían las pruebas de un supuesto masivo endeudamiento del país con China y Tailandia. Dispuesto por el expresidente Rafael Correa desde el año 2009 y que le implica al país una deuda pública de alrededor de 19.000 millones de dólares. Para pagar esta deuda, que ha sido contratada con intereses que van desde el 7 al 8,25%, se ha dispuesto en los mismos decretos ejecutivos del expresidente Correa que se pague con petróleo. Vamos a proceder a hacer un análisis específico en la presidencia para remitir todo el expediente inmediatamente a la Comisión de Fiscalización y obviamente recetar esta denuncia y hacer el control político que le corresponde a esta Asamblea. Cuestionó además que esta misma denuncia que la presentó en la Fiscalía General del Estado no haya tenido celeridad. Son más de 2 meses que presentamos conjuntamente con el Colegio de Abogados de Pichincha una petición de investigación fiscal
y hasta la fecha no se ha hecho nada. Una investigación que señaló le ha tomado cerca de 8 años, en la cual también añade documentación internacional. La documentación obtenida de Petroperú permite confirmar que los mismos buques que salían de Ecuador un día antes y llegaban a Talara un día después, ¿sí?, el precio del barril de petróleo tiene una diferencia de $4 promedio. ¿Por qué? ¿Y a dónde fueron estos recursos? A un grupo de poderosas empresas intermediarias, señor presidente, vinculadas a ecuatorianos, algunos de ellos relacionados con altos funcionarios del gobierno anterior. En Quito informó Adriana Rojas. Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes, pero al regresar les contamos que en Azuay la policía encontró un feto abandonado en el río Cuenca. Y también el Consejo Nacional Electoral alista la campaña ya de consulta y referéndum. Esto y más en la primera emisión del noticiero El Comercio TV, acá en la señal de Televicentro. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos que un feto fue encontrado en el río Cuenca. Según la policía, el cuerpo habría sido abandonado hace más de 8 días. Un joven que se encontraba pescando por el río Cuenca a la altura del hospital divisó un pequeño cuerpecito entre las piedras de las mansas aguas. Luego llamó a sus familiares al sitio para que vean lo encontrado. Un joven de nombre Michael Tigre nos supo manifestar que estaba pescando en la orilla del río Tomebamba y se percata de un feto, un neumato. Asimismo nos indicó que lo he encontrado en las piedras. Inmediatamente, la policía comunicó al departamento especializado en estos casos, quienes verificaron que se trataba de un feto. Observar y llamar a los compañeros de la DINASED y criminalística, que son peritos en eso. El feto encontrado tendría 6 meses y era de sexo femenino. Un feto de 6 meses aproximadamente, de sexo femenino. ¿Cuántos días aparece la deficiencia en el agua? De 8 a 10 días. El pequeño cuerpecito fue llevado al centro forense. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. 7:29 en la mañana, estamos en la primera entrega del Comercio TV. Ahora vamos a contar que hayan una mujer sin vida. Esto en un departamento ubicado en el norte de Guayaquil. La policía investiga la causa de este deceso. El olor era ya insoportable y la intriga había calado en todo el vecindario de la ciudadela El Cóndor, norte de Guayaquil. En los últimos días no habían visto a una mujer de 36 años que hace poco alquiló un departamento en el sector. Y se acerca el ex esposo. Al ver que no contestan, proceden a pedirle a la propietaria del inmueble que abra la puerta y se percatan que efectivamente se trataba de una señora, ¿no?, que se encontraba sobre un colchón y ya sin signos vitales. No ha tenido llave, ha tenido que pedir una copia a la dueña, en este caso mi esposa, para poder, digamos, verificar, y me abrían la puerta y se encuentran con esta escena, ¿no? Se informó además que ella no había llegado a vivir sola, de lo poco que vieron. Cuando llega a vivir, llega con un chico que es socio y esposo. Aquí había llegado, digamos, a vivir supuestamente, digamos, recomendada de otra chica que venía con el esposo, pareja. No se levantó ninguna hipótesis en torno al crimen. Cauto, el oficial se limitó a informar que están en eso. Tanto el ex esposo como el conviviente ya fueron trasladados hacia la autoridad competente y vamos a esperar lo pertinente para que se den las investigaciones del caso. Pero aquí quedó levitando en el ambiente una áspera sensación de miedos y especulaciones, informó Jorge Escobar. Y un hombre habría asesinado con 6 puñaladas al exconviviente de su pareja en la provincia de Los Ríos. La policía logró capturar al sospechoso y están en la búsqueda de un posible cómplice. En un camino de tercer orden del recinto La Reversa, en la parroquia Zapotal de Ventanas, quedó sin vida el cuerpo del ciudadano Víctor Ormaza tras una gresca que inició al interior de un cyber. Al tratar de retornar a su vivienda, le asestaran 6 puñaladas en el pecho. Cayó el señor con las heridas y se llamaron a los paramédicos, pero lamentablemente ya no se pudo hacer absolutamente nada. En ese instante también estuvo ahí la policía y se inició
una persecución ininterrumpida que nos permite la cadena de flagrancia. La motivación investigada por la DINASET serían problemas sentimentales entre los dos hombres. El ahora occiso era el ex conviviente de la actual pareja de quien en flagrancia logró detener la policía, de nombre Carlos M. Con quien aparentemente estaría por procrear un hijo, pero el fallecido fue la pareja anterior y con él tenía relaciones o mantenía una relación desde la edad de 15 años. La Policía Nacional está tras la pista de quien habría ayudado al presunto asesino a conducir la motocicleta en que huyó tras cometer el crimen. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Mucha atención con esto, cámaras de seguridad instaladas en un restaurante captaron a 4 antisociales, estos armados cuando robaron las pertenencias a varios de los clientes de este lugar. Miremos. La situación se empezó a generar a partir de las 21 horas con 1 minuto de este lunes al interior de un restaurante ubicado en el bloque 7 de Mucholote, primera etapa. La imagen muestra a una pareja sentada hacia la parte baja de la pantalla. La mujer sostiene en sus brazos a una niña que no pasa de los 3 años. De forma sorpresiva, ingresan 4 antisociales con armas de fuego en sus manos. Uno de ellos pretende robar en la caja registradora, pero encontró cerrado el paso y optó por dirigirse hasta la mesa más cercana. No le importó apuntar con su arma de fuego a la pequeña, quien ya se encontraba en brazos de su progenitor. El afectado procura proteger a la niña y busca consolar a la dama, la misma que para esos instantes ya lucía alterada por la situación. Se acerca otro de los pillos y procede a revisarlo. Fue inútil intentar explicarle que ya se habían llevado sus pertenencias. Este tipo logró quitarle incluso hasta su anillo. Segundos después se le acerca un tercer antisocial. También procede a revisarlo y al darse cuenta que ya no le quedaba algo de valor, optó por arrebatarle la gorra que tenía puesta. Toda la acción se generó en tan solo 76 segundos, tiempo en el cual aprovecharon para sustraer las pertenencias de todos los comensales y luego partieron en 2 motocicletas. Todo el mundo entregó las pertenencias por no salir lastimado. Agentes policiales que cumplían su ronda por la zona fueron alertados de la novedad y se dio paso a una persecución, logrando capturar a 2 de los implicados. Es así que en el sector de la calle Isidro Ayora se percatan un patrullero de una moto que andaban 2 ocupantes. El momento que él interviene, salen denunciantes a indicar que esa moto era la causante de un robo en un local comercial. Otra moto se dio a la fuga con 2 ocupantes. Comerciantes de la zona solicitan mayor seguridad porque, de acuerdo a sus expresiones, no sería el primer ataque del AMPA a estos negocios. Hemos puesto la reja porque 2 veces nos han robado. Informó José Morales. 5 detenidos y 4 inmuebles allanados fue el resultado de un gran operativo antidrogas ejecutado por la policía en el suroeste de Guayaquil. Suele. Cual película de acción, se desplegaron por varios puntos del suburbio de Guayaquil un fuerte grupo de policías y empezaron a allanar inmuebles del lugar. Registraron, indagaron, profundizaron y pocos minutos fueron suficientes para dar con la evidencia. Lo que corresponde a la calle 43 entre la L y también 43 entre la P y la Q. Se ha podido ubicar 4 inmuebles en los cuales se utilizaba como centro de acopio y como expendio.
Se trató de un operativo policial antinarcóticos, el cual se enfocó en desarticular una presunta organización que se dedicaba a la venta de alcaloides, luego que determinarán presentan detenciones anteriores. Producto de esto, tenemos como resultados 5 detenidos, la líder principal de la organización, quien era la que lideraba el expendio en este sector, la misma que tiene alrededor de 3 detenciones por este tipo de delito. Sí es considerada como alias La Reina. No hubo espacio en las casas allanadas que no revisaran minuciosamente. De ahí que buscan más pistas que vinculen a los sospechosos con otros grupos dedicados a este tipo de delitos. Hemos encontrado en 4 viviendas sustancias sujetas a fiscalización, lo que es marihuana, cocaína y heroína. Hasta el momento tenemos 4 detenidos, como ustedes observan, estamos todavía explotando los inmuebles en busca de más evidencia. Aseguran que estas acciones se seguirán repitiendo para neutralizar el expendio de alcaloides, informó Julio César Saona. En otros temas, vamos a contarles que la Superintendencia de Bancos está a la espera de la aprobación final de la Ley de Incentivos Económicos para arrancar con un plan de regulación de costos, especialmente para el uso del dinero electrónico. Este miércoles la Asamblea analizará el veto presidencial a la Ley de Incentivos Económicos, en la que se ratifica que la banca privada podrá poner en marcha el uso del dinero electrónico. En el ala morenista esta decisión es bien vista, pues dicen dinamizará la economía y reducirá gastos en el uso del dinero físico. Que para mí, más bien en vez de preocuparnos de temas hasta ideológicos, más bien hay una nueva forma de pago, pues lo importante ahí en el dinero electrónico ya no es quien maneje, sino el tema del control, del tema de la regulación y además revisar los costos de la transacción. Y con esto está de acuerdo el superintendente de bancos, pues afirma que lo que la medida busca es que se incremente de manera significativa el uso de medios electrónicos de pago. No importa quién sea quien lo maneje, lo importante es que la ciudadanía lo use. Consideramos que el 2018 va a ser un año en el cual continuaremos con el crecimiento económico. Y que el objetivo es que este uso sea generalizado. Para ello, la superintendencia ya trabaja en una propuesta para regularizar este sistema una vez que la Asamblea se pronuncie. Que si buscamos una masificación del uso de estos medios alternativos de pago, también vaya de la mano con una revisión de los costos que actualmente se están brindando. La superintendencia adelanta que no permitirá una elevación en el costo de las transacciones por el uso de medios electrónicos, que si el uso es generalizado, los costos más bien deberán reducirse. Una cosa es lo que actualmente se está transaccionando, pero si ya masificamos los medios alternativos de pago, debemos tener un nuevo escenario y una revisión a la baja. La normativa establece que de ser aprobada la ley, los bancos privados y las cooperativas podrán implementar entre sus servicios el pago mediante un sistema electrónico para reducir el uso del dinero físico. Se descarta que esto trate de crear una moneda paralela al dólar. Pero es un nuevo método de pago, nada más entendamos así, y más bien debemos preocuparnos en que las regulaciones del control que se dé para el manejo del dinero electrónico, aclarando que no es una moneda paralela, pues sea adecuado. Los controles de la superintendencia serán estrictos, aseguran, pues se requiere crear confianza en los usuarios ante este nuevo mecanismo de pago. Todo esto si la Asamblea da luz verde a la reforma. Y esto va a ser un elemento que va a incentivar la confianza para que la ciudadanía cada vez más utilice estos medios alternativos de pago que van a ser una herramienta importante en el proceso de fortalecimiento de la dolarización. El veto del Ejecutivo a la ley será analizado este miércoles en el Pleno de la Legislatura y de ser aprobado se espera que sea enviado inmediatamente al registro oficial para su publicación, pues el objetivo es que esta reforma se aplique desde el 1 de enero de 2018. Informó Javier Gallo. Y el sector exportador está a la espera de que se renueve el Sistema General de Preferencias Arancelarias que culminaría este 31 de diciembre. La decisión está en manos del Congreso de los Estados Unidos. Un pequeño respiro es el que la Federación Ecuatoriana de Exportadores puede darse, refiere Daniel Egarda, tras el anuncio del Ministerio de Comercio Exterior que Ecuador no sería excluido del Sistema General de Preferencias Arancelarias de SGP, que concluye este 31 de diciembre. Persiste de todas maneras para el sector exportador incertidumbre. Uno, la incertidumbre respecto a la fecha de la renovación del SGP, que depende del Congreso de los Estados Unidos. De lo que nosotros conocemos, el Congreso solamente se pronunciará respecto de la fecha en la cual podrá ser renovado el mecanismo a partir de la segunda semana de enero probablemente.
El Sistema General de Preferencias Arancelarias favorece a ciertos productos ecuatorianos que ingresan a los Estados Unidos con cero arancel, lo que significa $40 millones al año que se dejan de pagar. Principalmente tenemos ahí en el SGP frutas fuera del banano, están por ejemplo ahí el mango, conservas de vegetales, conservas de frutas también que son procesados de la industria manufacturera. Tenemos flores fuera de las rosas, todo tipo de flores, sobre todo flores de verano. Están también ahí productos de la construcción. Alejandro Martínez de Expoflores detecta posibles dificultades que se podrían registrar para la aplicación del SGP. Cita algunos irritables. Uno, el Código de Ingenios, el nuevo sistema de propiedad intelectual del Ecuador, que no contempla lo que el comercio básicamente promueve. La norma frente al Buró de Crédito, es decir, el declarar todos los activos de todos los accionistas, de todas las empresas en el Ecuador. El otro irritable es las tasas aduaneras. Lo más probable es que el Ecuador entre en revisión en el año 2018, pero ya por normas técnicas, no por solicitud de terceros. De ahí el llamado al gobierno nacional. Porque ya debe tomar esta decisión de reemplazar su filosofía de frente económico. Para evitar estos altibajos de incertidumbre, recomiendan concretar un acuerdo comercial definitivo con los Estados Unidos. La recuperación económica del país, la recuperación del empleo productivo, de la inversión y de las exportaciones, el crecimiento de las exportaciones, pasa por tener un relacionamiento comercial mucho más profundo con los Estados Unidos. Yo creo que es cuestión de regresar a ver a los vecinos, ¿no? Al del norte y al del sur, Colombia y Perú. El resultado de su política comercial hoy en día es sensacional. Informó Héctor Romero. Muchísima atención con esto. El Consejo Nacional Electoral efectuó un monitoreo en todo el país para evitar campaña anticipada a la consulta y referéndum, que según el calendario deberá iniciar el 3 de enero. No se descarta sanciones para los infractores. Adicionalmente, papeletas electorales estarían listas en esta semana. Este 3 de enero arranca la campaña de la consulta popular y referéndum, misma que se extiende hasta el 2 de febrero. El consejero Mauricio Tayupanta advierte de posibles sanciones que se podrían aplicar por la campaña anticipada. Bueno, en este caso, como es previo, podría ser ya analizado si esto responde a alguna de las organizaciones sociales que están ya en el tema campaña, sería un valor de gasto imputable a esas campañas. Para el efecto, el Consejo Nacional Electoral, CNE, aprobó a 375 medios de comunicación que podrán participar en la promoción. Spots, cuñas, avisos de prensa escrita y vallas publicitarias. 277 radios, 47 estaciones de televisión, 7 empresas de vallas publicitarias y 44 empresas de prensa escrita. 104 medios más están pendientes para que hasta este martes puedan presentar toda la documentación. Esto cuando avanza la impresión de las papeletas y material electoral. El Instituto Geográfico Militar nos ha reportado que estamos al 24% de papeletas impresas. En esta semana pues se culminará. Impresas 3.179.460 papeletas y adicionalmente está ya imprimiéndose todo lo que son los certificados que se entrega a los policías y a los militares, las credenciales con las que ellos pueden efectuar su voto. En total 51.280 policías y 48.284 militares. Por temas de austeridad, el CNE se limitará en la invitación a organismos internacionales de observación. En lo referente a los de Exipol, el máximo organismo electoral esperará de 2 a 3 semanas antes de la consulta para tomar decisiones. Básicamente con lo que tiene que ver con el asunto o de si ese día cómo se va a realizar el tema de las encuestas a boca de urna, ¿no? En el resto de temas, como usted conoce, pues están acá, tienen que calificarse las respectivas empresas y podrán presentar los datos de encuestas hasta el plazo respectivo. Informó Héctor Romero. Y en su segmento El Comercio Investiga les contamos que la venta puerta a puerta de cocinas a inducción ha generado malestar en 2.407 hogares. En estos casos, para concretar la compra de estos artefactos, ciertos comerciantes omitieron información para convencer a sus clientes. La venta de cocinas de inducción mediante la modalidad puerta a puerta ha generado malestar en unos 2.407 hogares del país. Las personas afectadas han denunciado sobre malas prácticas de parte de ciertos comerciantes. Timbraron la puerta ya.
Y salí yo por la ventana, como siempre se oye el timbre, y salgo por la ventana a ver quién está abajo. Entonces dice, le estamos dejando, dice, la cocina y de inducción, y le venimos a dejar en su casa, dice, y señora, dice, porque el tanque, o sea, los tanques de gas se van a terminar, ya no van a existir, el gas se va a terminar y va a quedar solo la cocina de inducción. La cocina estamos dejándoles en su casa, es de la empresa eléctrica que estamos dejándole para que tengan en qué beneficiarse, porque el Estado les ayuda a la mitad y ustedes pagarán la mitad. ¿Cuánto pagan ahora de la luz? Entonces les digo, pagamos 55 hasta $60. ¿Y hasta cuánto le ha llegado la planilla? Me llegó hasta $199. Las personas que adquirieron estos artefactos aducen que hubo falta de información o datos imprecisos. Entre los argumentos que se manejaban para concretar la venta están que pagarían menos de la planilla de luz, que ya no se comercializarían tanques de gas, que les entregarían el bono de desarrollo humano o, caso contrario, se les retiraría. Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo ha iniciado un proceso para solicitar una acción de protección. Mediante este recurso se pretende regular las ventas de estos electrodomésticos para no afectar a los usuarios finales. Obviamente queremos la restitución y la reparación de los del derecho vulnerado de las 2.407 quejas, pero también nosotros queremos que el problema se solucione de raíz, en lo macro. Es decir, por ejemplo, que la entidad del gobierno, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a través de su potestad de regulación y control, tome los correctivos necesarios y se establezcan los mecanismos de protección a las personas consumidoras en general, más aún aquellas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, y se realice el control necesario. El propósito, según esta entidad, es que no haya prácticas abusivas para vender estos artefactos. La medida no está en contra del programa del gobierno, que busca cambiar las cocinas de gas por inducción. Para instalar estos artefactos, los usuarios requieren principalmente tener medidores de 220 voltios. Además, quienes optan por usar esta tecnología gozan de un incentivo tarifario que consiste en no pagar en las planillas de luz por el consumo de 80 kilovatios. Con un reporte de Mayra Pacheco, informó Víctor Muñoz. Vamos a ir rápidamente al Museo de Salango. Allá es uno de los primeros en el Ecuador donde exhiben más de 245 piezas, estas de cerámica declaradas Patrimonio Cultural. ¿No las conoce? No se pierda nuestro siguiente informe. El sitio Salango, al sur de Manabí, es un pueblo con verdaderas raíces ancestrales, con aproximadamente 5.000 años de historia y cultura. Así lo indica este guía del museo de la localidad. Todas las 245 piezas y más 200 cajas que hay en bodega fueron encontradas, las que se lavaron por medio de los arqueólogos que estuvieron en esa área aquí. No, aquí vemos los arqueólogos, ¿no? El museo se encuentra ubicado a orillas del Pacífico del Sur, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Machalilla. Investigaciones cada año para los manteños en Río Blanco, en Río Chico, aquí en Salango. Se cree que en el lugar se asentaron varias culturas, pero la principal fue la cultura manteña, asegura Belmuñoz. El asentamiento de las 7 culturas que se encuentran en esta área, ¿no? Las exhibimos, esta es la parte de la excavación, pero aquí en las vitrinas se exhiben las 245 piezas, tanto de Valdivia, Machalilla, Chorrera, Engorroy, Bahía 1, Bahía 2 y la moderna que es la Manteña. Restos y hallazgos arqueológicos se exhiben en este puerto, donde la balsa manteña también fue parte de los intercambios comerciales de esa época. Es la cultura manteña, que es la integración de los españoles. Además, algunas excavaciones han sido parte de los estudios de esa cultura, que se asentaron en las costas ecuatorianas. En cualquier excavación que cualquier persona haga, se encuentra, no tiestos, se encuentran las ollas grandes, figuras, ¿no? Entonces, así como mostramos en el museo, los originales, hay muchas personas que han donado aquí. Para poner nosotros, donar como dato unas piezas arqueológicas de la cultura manteña, es tan importante en Puerto López, ya que en Puerto López existe un malecón bien bonito, pero tiene que estar listo con las culturas para que el turismo conozca nuestros antepasados.
Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armentaris.